¿Qué tal, compañeros? Vamos a continuar con el tema de transformaciones, pero el día de hoy vamos a ver un tipo de transformaciones especiales en dos dimensiones. Bueno, vamos a comenzar. La primera de estas transformaciones que vamos a ver es la llamada transformación de rotación. Y esta transformación se le llama así porque al momento de aplicarla a cualquier objeto lo va a girar o a rotar θ grados. Su forma matricial es como la que ven aquí en la pantalla. Entonces, dependiendo del valor de θ, van a ser el valor de las componentes de esta matriz. Por ejemplo, si θ es igual a 180 grados o igual a pi, la matriz de rotación va a tener esta forma. Pero cuando θ, por ejemplo, sea de 90 grados o pi medios, la matriz de rotación va a tener estas componentes. Entonces vamos a ver por qué le llaman matriz de rotación y para ello voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer una rotación de 45 grados. Entonces, para hacerlo gráficamente, aquí tengo un sistema de coordenadas XY, donde pueden ver que en este sistema de coordenadas pues está calibrado. Entonces aquí tengo un objeto. Este objeto que es una línea, se puede caracterizar por su punto final y su punto inicial. Es decir, podemos asignar un vector al punto inicial y un vector al punto final. Entonces en este caso el vector de punto inicial sería el 0, 0 y el vector de punto final sería 4 unidades en X, 3 unidades en Y. Entonces vamos a ver qué le hace la matriz de rotación a estos dos puntos. Y para saber qué les hace, pues tenemos que aplicar la matriz de rotación a cada uno de estos puntos. Pero para hacerlo de una forma rápida, podemos aplicar al mismo tiempo la transformación de rotación a ambos puntos. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. A estos dos puntos los pongo en una matriz, donde el primer punto está en la primera columna de la matriz y el segundo punto está en la segunda columna de la matriz. Y así ya les aplico de forma inmediata o al mismo tiempo la matriz de rotación. Y en este caso vamos a aplicarles una rotación de 45 grados, que es pi cuartos. Entonces la matriz de rotación de 45 grados toma esta forma y entonces aplicada esta matriz de rotación a estos puntos, el resultado me da esto. Es decir, la matriz de rotación aplicada al punto 0, 0 me sigue dando el vector 0 o el punto 0, 0. Es decir, no le hace nada. Sin embargo, la matriz de rotación aplicada al punto 4, 3 me lo transforma en este resultado, donde este número sería 1 sobre raíz de 2, que es igual a 0.70 y algo, es decir, quedaría más o menos aquí ese número. Y este número 7 sobre raíz de 2 es como 4.9, ¿no? Que quedaría por acá. Es decir, ahora este punto 4,3 me lo transforma acá, ¿no? Es decir, esta línea ahora la rotó en esta posición, es decir, la rotó 45 grados. Por eso se le llama matriz de rotación. Aquí les pongo la simulación, ¿no? Es decir, teníamos esta línea inicialmente aquí, le aplicamos una rotación de 45 grados y entonces me la deja acá, como lo pueden ver acá en forma estática, ¿no? Por eso le llaman matriz de rotación y es una de las matrices especiales de transformación en dos dimensiones. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces aquí en este caso tenemos un triángulo. Si suponemos que aquí está el origen y la longitud de esta base vale 1 y aquí en este punto o la altura vale 0.5, nosotros podemos caracterizar este triángulo únicamente por la posición o la coordenada de sus vértices. Es decir, aquí tenemos la posición del vértice 1 pues está en 0, 0, la posición del vértice 2 está en 1, 0 y así el vértice 3 en 0.5, 0.5. Entonces vamos a ver qué le hace una matriz de rotación a este triángulo. Vamos a suponer que vamos a rotar pi tercios. Entonces,
vean nuevamente cómo a los vértices los puse en forma ordenada en una matriz, que en este caso aquí está, ¿no? Vértice 1, vértice 2 y vértice 3. Entonces, aplicándoles la matriz de rotación de pi tercios, esa matriz de rotación toma esta forma. Entonces, aplicar esta matriz a estos vértices, el resultado me da lo que ven aquí, ¿no? Noten que al vértice 0, 0 pues no le hace nada. Sin embargo, a este vértice ahora lo cambió a estos valores y a este vértice lo cambió a estos valores. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando en una simulación. Entonces teníamos aquí el triángulo inicialmente y lo que está haciendo lo está rotando pi tercios y lo está rotando respecto a este pivote o al vértice 0, 0. Entonces noten que este es otro ejemplo de lo que hace la matriz de rotación. Noten otro detalle, que la matriz de rotación no afecta la forma del objeto, es decir, no cambia su forma, simplemente lo gira. Y en este caso pues lo giré pi tercios. Entonces yo pude haber hecho un giro o una rotación de 90 grados, 120 grados, etcétera, y pues lo que van a ver es que el objeto se va a mover esos grados que le ponen a la matriz de rotación. Bueno, vamos a ver otra matriz especial de transformación en dos dimensiones, y esta matriz le llaman matriz de expansión o contracción a lo largo del eje X o el eje Y o ambos. Entonces, ¿cómo es la forma matricial de esta transformación? Lo pueden ver aquí. Es decir, al momento de aplicar esta transformación a un vector en dos dimensiones, me lo transforma en este vector, donde C y K son constantes. Entonces la forma matricial de este operador es de esta manera. Si C es mayor que 1, lo que va a hacer es que a este componente de X la va a incrementar. Por eso se le llama expansión, y en este caso sería expansión a lo largo del eje X. Si K vale mayor que 1, entonces va a haber una expansión a lo largo del eje Y. Noten, si C y K son menores que 1, pero mayores que 0, es decir, por ejemplo, C igual a 0.5, K igual a 0.3, lo que van a hacer es que a estos términos los van a contraer, los van a hacer más pequeños. Por eso se le llama transformación de expansión o contracción. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, nuevamente el triángulo. Entonces, estoy poniendo los triángulos, no crean por símbolo Illuminati, es por otras razones, ¿va? Entonces, vamos a suponer que aquí está el vértice en 0, 0, este otro vértice en 1, 0 y vértice en 0.5, 0.5. Es decir, como el ejemplo que trabajamos anteriormente. Entonces, vamos a aplicarle a este triángulo una expansión en X, por ejemplo, 2 unidades. Es decir, a este transformador le doy el valor de C igual a 2 y acá lo dejo igual. Perdón, acá lo dejo igual a 1, es decir, no le voy a hacer nada a el valor de Y. Entonces, tomo los vectores de los vértices del triángulo, y aquí los tengo, y le voy a aplicar esta transformación. Es decir, para C igual a 2 y K igual a 1 me quedaría esta matriz. Aplico esta matriz a los vértices del triángulo y aquí está el resultado. Noten, se le llama expansión por lo siguiente, ¿no? Miren, al multiplicar esta matriz por esta matriz, noten que estoy expandiendo únicamente en X los valores, es decir, al 1 lo convertí ahora en 2 y a 0.5 lo convertí en 1 porque expandí 2 unidades sobre el eje X. Y noten que las componentes de cada uno de los vértices del eje Y quedaron igual. ¿Por qué? Porque no hice ninguna expansión o ninguna contracción. Entonces vamos a ver cómo se ve en la simulación, ¿no? Aquí tenemos el triángulo inicialmente en este vértice 1, 0 y noten cómo lo expande. Miren, nada más está expandiendo sobre el eje X. ¿Por qué? Porque no hice ninguna modificación sobre el eje Y. Sin embargo, yo pude haber también modificado el valor de K para hacer alguna expansión
o alguna contracción sobre ese eje. Noten que a diferencia de la matriz de rotación, la matriz de expansión o contracción sí modifica la forma del objeto. Vamos a ver otro ejemplo de expansión o contracción. Aquí en este caso puse un cuadrado y sus vértices están dados por estos vectores. Es decir, aquí está el vértice 0, 0, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué le hace, por ejemplo, una expansión para C igual a 3 y K igual a 3. Entonces aquí están los vértices en forma matricial y le aplico esta transformación y el resultado es este. Entonces, ¿cómo se ve de forma simulada? Noten, teníamos el cuadrado original, pero le apliqué esta transformación de expansión y pues lo que hace es aumentar su tamaño. Por eso se le llama expansión. Bueno, vamos a ver otras transformaciones especiales en dos dimensiones. Una de ellas le llaman reflexión en X y su transformación es esta. ¿Por qué le llaman reflexión en X? Porque al momento de aplicar este transformador me refleja el valor de X y el reflejo se representa por un signo negativo. Esto es más o menos como el efecto espejo. Ustedes se ven en un espejo y se ven reflejados. Ahora también existe reflexión en Y, es decir, le aplico el transformador y a este vector y lo que hace es cambiarle el signo a Y y su forma matricial pues sería esta, ¿no? Hay otra transformación especial en dos dimensiones que le llaman corte a lo largo del eje X o el eje Y funcionan de la siguiente manera. A un vector en dos dimensiones, el corte en X, su transformador da este resultado, es decir, X más C unidades de Y, pero a Y lo deja igual. Entonces la forma matricial de este operador es esta, donde C puede tomar cualquier valor. Entonces, dependiendo del valor de C que tome, va a ser un corte sobre eje X o el eje Y, ¿no? Y bueno, el corte sobre el eje Y es esta forma, representación general de la transformación, y su forma matricial es esta de aquí. Bueno, vamos a ver otro tipo de transformación, y esta transformación le llaman traslación. Entonces esta transformación es no lineal. Entonces déjenles pongo aquí el resultado de una traslación. Noten que lo que hace en este caso está trasladando este triángulo y noten que no le cambia su forma, simplemente lo desplaza. O bien pueden ver este otro ejemplo, ¿no? Inicialmente teníamos este triángulo aquí y noten que el operador de traslación simplemente lo traslada, pero no cambia su forma. Ahora, no crean que puse estas dos imágenes con movimiento contrario para hacer un poco de hipnosis con ustedes, ¿eh? No lo tomen a mal, ¿va? Bueno, ¿por qué esta transformación es no lineal? Por lo siguiente. Cuando uno aplica la transformación a un vector de traslación, lo que va a hacer es a este componente X la va a trasladar C unidades y a la componente Y la va a trasladar K unidades. Entonces, como vimos en la clase previa, cuando nosotros le agregamos una constante a las variables o las constantes aparezcan solas sin multiplicar a ninguna de las variables de transformación, automáticamente esa transformación es no lineal. Y entonces, ¿cómo podemos saber la forma matricial de este transformador? Entonces, para ello tenemos que invocar a una coordenada auxiliar. Y esa coordenada auxiliar, en el formalismo que vimos desde David Hartenberg, les dije que se llamaba perspectiva. Entonces, de aquí viene el origen de por qué se tienen que utilizar matrices en el caso de sistemas de 3 dimensiones. ¿Por qué se tienen que utilizar matrices de 4×4? Entonces, poco a poco ya vamos viendo por qué las matrices de David Hartenberg tienen una componente que se le llama perspectiva. Y entonces, para hacer esta transformación lineal,
se invoca a una coordenada auxiliar, que en este caso a este vector se le agrega una coordenada que se llama auxiliar o perspectiva y se le da el valor de 1. Y entonces al resultado también se le agrega esa coordenada y de ahí ya se puede deducir cuál es la forma matricial de este operador en 2 dimensiones, aunque aquí lo puedan ver como 3 dimensiones, simplemente se le está agregando una coordenada auxiliar, ¿no? Entonces noten que esta es la forma matricial que al momento de aplicarle a este vector me da este vector. Ustedes lo pueden comprobar haciendo la multiplicación de esta por este vector y les va a dar este resultado, es decir, la traslación de X y Y. Bueno, entonces ya casi para concluir, noten que este tipo de transformaciones, aunque ustedes no se den cuenta, se utilizan mucho en computación gráfica. Por ejemplo, aquí tenemos al hijo de Scooby-Doo, que este hijo de Scooby-Doo yo puedo trabajar por píxeles o vértices de acuerdo a la imagen, ¿no? Sobre las líneas yo puedo definir vértices o píxeles y aplicarle todas las transformaciones que vi o que les mostré anteriormente, ya sea para trasladarlo, como lo ven aquí, rotarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, transformaciones compuestas. ¿Qué se le llama una transformación compuesta? Cuando tienen, por ejemplo, un objeto y a ese objeto le aplican múltiples transformaciones. Por ejemplo, le pueden aplicar primero un corte y al resultado le aplican una traslación y al resultado le aplican otra traslación, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de transformaciones se le llaman transformaciones compuestas. Por ejemplo, aquí tengo esta simulación. Aquí estaba un rombo primero y le apliqué puras transformaciones compuestas y a ese rombo ahora lo convertí en esta figura. Es decir, tenía aquí, primero lo trasladé, lo roté y luego lo desplacé, lo volví a rotar y luego lo contraje. Entonces este tipo de transformaciones compuestas son muy útiles para hacer simulaciones y aunque ustedes no lo crean, están encerradas en diferentes algoritmos de SolidWorks. Entonces esta simulación que les estoy presentando la puse en un examen para un grupo de matemáticas 3 que tuve de ingenieros en tecnologías de la información. Ahora no se asusten, a ustedes no les voy a poner este tipo de exámenes, no es porque no puedan, sino porque les va a llevar un poquito más de tiempo encontrar toda la forma de cómo hacer el algoritmo, ¿va? Bueno, todas las simulaciones que tengo aquí las hice en Maple, aunque ustedes no crean, esto es Maple. Si alguien quiere los programas, podríamos platicar de ello, ¿no? Bueno, entonces en resumen, de algunas transformaciones en 2 dimensiones. Tenemos la de rotación, expansión, reflexión y corte. No les mostré simulaciones de algunas de estas transformaciones. ¿Por qué no les mostré simulaciones? Por lo siguiente. Entonces voy a dejar aquí algunos ejercicios que tienen participación. Cada uno de los ejercicios van en 2 participaciones. Y entonces lo que tienen que responder es: determine y explique qué transformación representa la simulación. La respuesta la tienen que dejar abajo en los comentarios aquí en YouTube. Las primeras personas que respondan y explican qué transformación se está utilizando en las simulaciones que voy a presentar se van a llevar 2 participaciones, ¿de acuerdo? 2 participaciones por cada ejercicio. Entonces la primera de ellas es esta. ¿Qué transformación estoy aplicando? Tienen que decirme qué transformación y tienen que explicar por qué es esa transformación y escribir su respuesta aquí en YouTube. Al igual también a qué corresponde esta transformación. En ambas gráficas, este es el eje Y y este es el eje X. Y bueno, acá está otra transformación. Entonces las primeras personas de cada grupo que respondan correctamente se llevan 2 participaciones por cada ejercicio. Y bueno, como tarea para el viernes van a hacer lo siguiente. Aquí tenemos en esta figura un cuadrado y aquí están sus vértices. Lo que van a tener que hacer es dibujar el resultado de la transformación que les voy a dejar aquí.
Es decir, van a aplicar la transformación que les voy a poner aquí y me van a entregar el dibujo de cómo queda este cuadrado después de aplicar esa transformación. Entonces va a ser una transformación compuesta. Aquí el objeto es este cuadrado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aplicarle primero una expansión con estos valores, un corte sobre el eje X, es decir, aquí en este caso C vale 2, aquí en el caso de la expansión C vale 1 y K vale 1.5, y a todo ese resultado que les haya quedado le van a aplicar una rotación de 90 grados. En otras palabras, la matriz de expansión que tienen que aplicar es esta, la matriz de corte es esta, y la matriz de rotación sería esta de acá, ¿no? Entonces, chequen a ver cómo les queda este cuadrado, cómo les queda de acuerdo a esta transformación que hagan. Entonces, este trabajo se acumula con los trabajos previos que les encargué y son para entregar este viernes. Bueno, dudas me pueden enviar un correo y, en fin, gracias.